Bienvenidos a Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Estaremos abordando uno de tantos temas que tienen que ver con al filo de la realidad. ¿Hasta qué punto se entremezcla la realidad, la ficción, los mitos urbanos, las leyendas? ¿En dónde convergen estos temas? Y qué tanto de lo que se habla, qué tanto de lo que podemos encontrar es una realidad o es una ficción. En esta ocasión estaremos hablando con Alejandro Vela. Él es productor de televisión, productor audiovisual, y estaremos hablando de las películas de terror en un ángulo muy en particular. ¿Qué de lo que vemos en las películas de miedo están basados en hechos reales? Y de todos estos hechos reales, ¿qué es la parte que compagina con nuestras creencias? ¿Será acaso que nosotros construimos con nuestros miedos lo que reflejan las películas? Escuchemos esta cápsula para introducirnos un poco a este tema, en donde se entremezclan las películas con la realidad. Disfrutar de una película de terror en el asiento de un cine o en la comodidad de nuestra casa genera en el cuerpo muchas reacciones químicas, respondiendo a lo que estamos atentamente observando, especialmente una descarga de adrenalina que puede ayudar a estimular la producción de dopamina. Así es, el miedo nos causa placer. De esta manera, el ponerse como espectador en estas cintas que están diseñadas para alterarnos y provocarnos miedo, ocasiona en nuestro cuerpo una reacción en cadena para prepararnos hacia una inminente huida sin que ésta llegue a darse. Más allá de cómo una película de terror puede afectarnos físicamente, ¿será acaso que puede provocar consecuencias de otro tipo? Y resultará que estos mundos de fantasía distorsionada, llenos de las pesadillas más terroríficas, están inspirados en hechos reales. ¿Qué tanto de lo que vemos en ellas son tomadas de la realidad y qué tanto nosotros hemos contribuido a la formación de conceptos predeterminados, sustentando nuestros miedos más profundos? Para ser más claros y puntuales, ¿acaso las películas de terror son las que han formado nuestros miedos? ¿O nuestros miedos están impregnados de alguna manera en estas películas, intentando ser un reflejo de lo que en algún momento hemos experimentado como especie? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la clásica película de este género, en donde solo vemos a una persona en la oscuridad de la noche, siendo acechada por algo amenazante, pero que no puede percibirse claramente? Solo se escuchan ruidos desconcertantes y estridentes, o se dejan ver sombras que pasan muy rápido por nuestro campo visual como espectadores. Esto regularmente va acompañado de sonidos tensionantes, generalmente de cuerdas de violín subiendo de tonos graves a agudos, poco a poco. Y esto va provocándonos una sensación de temor inminente. Lo que sucede es que somos presa de nuestros instintos de supervivencia. Estamos programados para hacer todo lo posible para sobrevivir. Nuestros sentidos regularmente se agudizan por las noches o en lugares oscuros, ya que en esta situación somos más propensos a ser víctimas de algún depredador natural. Las películas de este género están diseñadas para conducirnos a experimentar estas sensaciones de supervivencia. Los sonidos desagradables o disonantes contribuyen a tensionarnos un poco más ante lo que estamos percibiendo. La experiencia del cine de terror tiene que ser envolvente para que ésta nos provoque una respuesta contundente. Por ello, es crucial la sincronización de sonidos e imágenes para lograrlo. Todas las películas de terror tienen estos ingredientes. Pero independientemente de estos recursos, que lo único que quieren provocarnos es el famoso jump scare, ese pequeño brinco que damos en nuestro asiento cuando vemos la película, se encuentran los recursos fantásticos para jugar con nuestra mente. Esta parte es la más compleja, pero a la que hace estas películas más memorables.
Aquí es donde la exploración de nuestros miedos más profundos pueden provocar que ver una cinta de miedo resulte desde provocarnos pesadillas hasta marcarnos para toda nuestra vida, con las ideas sembradas en la mente. Ataques de ansiedad, insomnio, fobias y traumas mentales son algunas de las consecuencias que pueden ocasionar. Esto siempre dependerá de cada persona y las condiciones de su entorno para que provoquen estos efectos. Yéndonos un poco más allá de estas conjeturas, resulta interesante considerar los fenómenos paranormales que suceden cuando estas producciones están en rodaje, o los sucesos sobrenaturales que ocurren luego de ver alguna de estas películas. Resulta curioso que si no todas las películas consideradas como malditas por los hechos trágicos que guardan en su creación, la mayoría de ellas están relacionadas a temas sobrenaturales. ¿Coincidencia? De igual manera, los reportes de sufrir un hecho inexplicable por parte de los espectadores son más frecuentes después de haber visto una película de miedo. La influencia que provoca en nuestra mente, dependiendo de nuestro estado emocional, puede ser el desencadenante a la percepción de sucesos sobrenaturales. Como ya dijimos al inicio de nuestro programa, nuestro invitado es Alejandro Vela. Es un amigo que es productor audiovisual de hace muchos años, tiene bastante experiencia creando contenidos, bastante experiencia en todo este ámbito que tiene que ver con las películas. Tiene un programa que tiene que ver con resúmenes de películas y vamos a estar platicando tanto de experiencias personales como en donde estas películas reflejan un poco de lo que nos puede llegar a suceder día a día con los fenómenos paranormales. Vamos a la entrevista. Estamos con un amigo que conozco desde hace ya varios años. Estamos platicando fuera del aire de todas las anécdotas y las personas que tenemos en común que conocemos. Vela es, él es productor audiovisual. Se llama Alejandro Vela. Él está muy relacionado, tiene un programa que tiene que ver precisamente con cine. De lo que estaremos hablando en este programa, que es la relación de las películas, qué tanto es cierto lo que vemos en las películas con lo que realmente nos podemos llegar a enfrentar delante de un fenómeno paranormal, pues real, por decirlo así, ¿no? Mi Vela, ¿cómo estás? Nosotros buenas tardes, para quien nos escuche, buenos días, buenas noches, regularmente nos escuchan en la noche. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, ahorita encantado de estar aquí contigo, de aceptar tu invitación y que, pues bueno, esperemos que les guste un poquito de lo que hablemos, ¿no? De las películas actuales que existen, ¿cuál crees tú que sería la más apegada a un asunto real paranormal? O sea, te pongo un ejemplo. Ya ves que se dicen, y que supuestamente es así, que la película del Exorcista fue transcripción tal cual del diario de un sacerdote que hacía exorcismos. Tomaron el caso y nada más le cambiaron el sexo en vez de niño a niña. Y que tal cual agarraron cosas igual. Obviamente hay exageraciones. Sí. Pero ¿cuál es la película que dirías tú? Esta sí como que tiene más contenido que se me hace a mí más veraz. Pues fíjate, yo creo que, o sea, justamente está en el clavo. El Exorcista siempre es como el punto ancla, así como para decir que es lo más parecido a la realidad, pero yo creo que no tanto en el aspecto como visual, sino más bien como en el aspecto un poquito sobrenatural, pero también de manera de expresión de los involucrados, ¿no? Porque son cosas que a fin de cuentas nosotros como que vamos armando de acuerdo a nuestra concepción. De repente nos hacemos ciertas ideas. Entonces yo creo está muy bien representado cómo cada personaje, por así decirlo, vive esa experiencia. Eso sí está muy bien cimentado, pero visualmente te podría decir que no existe alguna tal cual, sino que de varias podemos sacar elementos de acuerdo a como a la experiencia que haya vivido cada uno. Mira, de hecho, ahorita actualmente está en cartelera una película que se llama Smile, Sonríe, que esa va de acuerdo mucho como ahorita al terror moderno o a lo que se está pegando mucho a
no sé, lo que llama mucho la atención de terror en cuanto al auge que se dio en redes sociales. O sea, que de repente hay gente que genera sus propios personajes de terror, como Slenderman o cosas así. Y ocurre algo muy chistoso con esa, que es el fenómeno como de los rasgos exagerados en cuanto a las expresiones. Esa película precisamente parte de esa primicia, ¿no? O sea, de que las personas que tienen como cierta maldición, por así decirlo, tienen o pueden ver a las personas con un rasgo exagerado de sonrisa, ¿no? Y te digo, es de acuerdo como a las vivencias. Mira, de hecho aquí tengo como un ejemplito, no sé si todos han visto, yo creo, esta imagen, ¿no? Sí, es de una película que... Sí, bueno, para quien nos esté escuchando, porque muchas personas no nos ven tal cual nos escuchan, y es esta imagen que rola mucho en redes sociales y en internet, pues, que es como una cara deformada, en donde tiene como sombreado los ojos y la clásica cara así como medio de Laro, donde la chava está muerta y así volteando. Sí, que tiene toda la quijada totalmente extendida hacia abajo y los ojos muy expresivos. Está como de una esquina volteando hacia la cámara. Esa corresponde a la película Grave Encounters. Y se dio también, o sea, tuvo así como mucho fenómeno porque también en esta generación se dio mucho como lo de las películas found footage, o falso documental, ¿no? Entonces, como que eso es algo que se está viviendo mucho en el terror, que quieren, es fácil de explotar. Y de acuerdo a, ¿cómo te digo? ¿Por qué precisamente la gente saca como estas imágenes exageradas y por qué causan miedo? Pues puede ser porque realmente alguna persona que haya tenido como alguna experiencia paranormal, tal vez lo relacione así o lo explique de ese modo, ¿no? De que no sé, me encontré o como que vi una persona que estaba ahí. Y lo que más impacta siempre es o estaba triste o me estaba sonriendo, pero siempre que lo dicen no es como una sonrisa o una tristeza común, sino que va como al límite. Estábamos grabando un programa en una casa pues ya vieja de aquí del centro de Aguascalientes. Así que nada más estábamos esperando a más gente del crew, y nada más estábamos 3 personas en el lugar. Entonces estábamos acomodando y todo, las luces, cámara, y uno de los talentos estaba pues cambiando, ¿no? En el baño, y otra persona estaba acomodando la luz, encontrando así como fuentes de corriente, y yo estaba poniendo las cámaras. Entonces en eso, pues en la premura, pues uno está, híjole ya, porque ya se nos come el tiempo, sobre todo en este trabajo así como que rápido. En eso yo de repente volteo, ya ves que antes las casas estaban como entreconectadas los cuartos. Esta tiene esa característica. Entonces, en una de esas que voy girando, de repente veo una persona sentada en un sillón y se me hizo súper extraño, ya después de que volteé y seguí en lo mío, ver a esa persona. Y luego la primera, no sé si fue como, pues alguna forma en la que te comunican visualmente qué es lo que tienen, pero yo la veía muy triste. Pero haz de cuenta que en el momento en el que yo hombre, era mujer. Hombre. En el momento en el que yo como que vi eso, dije, pues, oye, pero ¿quién es? Y luego mi mente así como que, ¿por qué está tan triste? Cuando yo refiguraba como en mi mente esa imagen de segundo cuando mi cabeza giró y luego volví otra vez a ver al cuarto, pues ya no había nadie. Pero aparte de eso, sí en mi mente sí se quedó muy clavado eso de, ¿por qué está tan triste? Y mientras más vueltas le daba la idea, recordaba ese momento. Y sí tenía la cara totalmente así como desfigurada, o sea, como una tristeza demasiado lánguida, o sea, era en extremo, pues no sé, uno cuando está triste tal vez no está así, o hasta donde le dé la expresión. Pero esta persona sí era totalmente exagerado. Híjole, pues es que esto no es como muy normal. De volada le hablé a las otras 2 personas para ubicar dónde estaban. Y ya uno de los que me conoce, sí, luego me dijo, oye, ¿qué pasó? Y ya le dije, oye, pues es que yo vi una persona, estaba ahí y tú estás acá y el talento está en el baño. Entonces fuimos a ver al baño, ahí estaba el talento y estaba mi compañero acá y me dice, ya vas a empezar con tus cosas de que viste a alguien. Porque siempre, o sea, también a veces yo siempre le digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero yo más, por ejemplo, en este trabajo, por la onda de ver quién está por aquí, ¿no? O sea, porque también llevas equipo de grabación, vas a ciertas locaciones y no sabes quiénes están ahí. O sea, siempre es importante también saber así como que, oye, pues hay un velador, hay una persona que cuida, o está el dueño, etcétera. Entonces ya empieza, ya vas a empezar otra vez. Y ya, pues típica de que, no, te juro que yo vi a tal. Pero sí, haz de cuenta que
ahí fue cuando yo también me quedé pensando, bueno, ¿y por qué dentro de mi mente tal vez cabe la idea de que esa persona estaba triste? ¿Pero lo veías sólido o lo viste como... o sea, ¿cómo fue? Ajá. Porque sí es breve, sí, ¿no? Pero lo viste así sólido a la persona, o sea, ¿lo veías como que era una persona más o se veía borroso o raro? Que sí era, yo lo veía como una persona más. Y de hecho, fíjate, hace poquito, de hecho hace unos 2-3 días, ya ves que está la temporada ahorita de muertos y todo eso. Entonces aquí en Aguascalientes se cuentan de repente muchas historias y precisamente ese es otro de los puntos ancla con lo que da de acuerdo, todo este fenómeno paranormal con el cine, porque el cine a fin de cuentas son historias. Entonces todo este fenómeno paranormal también de repente se envuelve en historias que resultan muy interesantes para la audiencia. O sea, por ejemplo, de hecho no sé si has visto datos, creo que en agosto salió el dato de que México es uno de los lugares que más consume cine de terror. O sea, aparte de que pues nos gustan las emociones fuertes. Nos gusta espantarnos. Sí, es así como nosotros le entramos al chile y todo picoso. Entonces, igual somos de emociones fuertes. También eso pues, tiene que ver en el cine, ¿no? En que buscamos tal vez esas historias. Y ese tipo de historias también dan folclore, ¿no? También a la zona donde nosotros como que habitamos o le dan cierta como chispa. Eso es lo que siempre gusta cada año. Entonces nosotros fuimos a este lugar. Y se cuenta siempre una historia de un lugar que ahorita es la Casa de la Cultura, que hace años o inicios de la ciudad era un convento. Y siempre se cuenta que precisamente cuando era convento, hay unas historias así como ya un poquito más exageradas y como un poquito mórbidas, pero siempre hay así como que el avistamiento de una monja. Fuimos a entrevistar a un vigilante que lleva ahí como 20 años trabajando. Entonces él, bien quitado de la pena, nos decía, no, pues sí, yo sí la he visto. Y él lo único que rescataba era, no, pues tenía su velo blanco, era totalmente blanca, pero se deslizaba. Así, no sé si te acuerdas de la escena clásica de los cazafantasmas de la primera, que van a la biblioteca, luego está la persona flotando. Como que flota. Entonces nosotros le decíamos, es que él decía, por concepción propia, ella caminó de acá para acá, esta puerta. Porque nosotros eso es como lo que comprendemos, ¿no? Una persona si se mueve sin vehículo, se es a pie caminando. Entonces él nos decía, ¿se movió o caminó de acá para acá? Entonces ahí fue cuando le preguntamos, ¿caminó? O sea, ¿usted vio que caminó? Y me dice, no, o sea, como que se desliza. De hecho, no le vi pies. En Aguascalientes, para nuestra audiencia, se firmó tantita así, digámoslo así, nota histórica. Se firmó la Constitución de México, ¿no? En un lugar que es el Teatro Morelos. Es un teatro, pues obviamente, así de viejo. Yo fui a un evento, pero no como audiencia, sino más bien fui a un evento que me contrataron para unas cosas audiovisuales. Esto ya tiene, ¿qué será? 15 años. Y queríamos ver, íbamos a hacer una especie como de mapping. Eran como, imagínate, eran los inicios. Y ahorita ya mapping ya... Sí, ya. Ahorita ya es, te pasa una coladera y hay alguien que hace mapping. Antes no. Entonces íbamos a hacer un mapping para un evento musical. Y entonces estábamos viendo los ángulos de dónde iba a quedar bien las cosas. Nos subimos a las butacas, en medio en los palcos, solo el teatro, para ver en la dirección, en dónde podía quedar. Entonces nos sentamos en las estaban ahí, ¿no? En las sillas. Es un teatro que tendría que la gente, los invito a que lo googleen, a que pongan Teatro Morelos de Aguascalientes, porque es un teatro muy parecido al Frufru, o sea, muy, muy antiguo, muy viejito. Entonces en el palco de en medio estábamos sentados y estamos, no, mira la distancia que hay allá y no sé qué. Y adelante, la fila de adelante de los asientos, como que se sientan 2 personas y se hacen para atrás. O sea, mi silla, imagínate así, se hace así y luego se hace para atrás. Entonces nos quedamos así de... ¿sí? ¿Qué onda, no? Pasa, no pelamos, bajamos y nos asomamos y vemos a 2 personas sentadas en esos palcos, güey. Le decimos al de seguridad, oiga, ¿quién está ahí arriba? No, nadie. Y ahí va. Dice, no hay nada, joven, no me espante. Sí. Pero Aguascalientes sí está plagado de todas esas historias. Muchas. O sea, recuerdo perfecto varias. Sí, fíjate, esa parte donde ustedes se ubicaron era, pues sí, o sea, luego en el primer piso, en el centro, como dando a, pues sí, a donde está como ya toda la cortina, ¿no? Donde se presentan las obras.
Fíjate que nosotros también fuimos a grabar ahí unos testimoniales y justamente en ese lugar donde ustedes se pusieron, nos dijeron, ¿saben qué? Nos pasó algo ahí, déjate consigo el video. Y así, empieza a preguntar entre todos sus compañeros a esa persona y haz de cuenta, justo donde ustedes están, está una puerta clausurada. Ajá, ¿sí? Pues, haz de cuenta que empezaron a escuchar sonidos y ya me dice, mira, esto es lo que grabamos. Ellos están en la parte, pues, en el escenario. Entonces empiezan a grabar con el celular porque vieron que esa puerta alguien la abrió. Pero está clausurada. Okay. Entonces hace cuenta que se ve así como que se abre, hacen el zoom con lo más que pueden con la cámara y se ve una figurita negra que cierra la puerta. O sea, sí se ve así como que se mueve y se cierra la puerta. Pero es lo que dice él, o sea, lo raro es que yo he trabajado aquí más de 6 años y esa puerta está cerrada. Entonces es imposible que alguien la haya abierto. Pues hasta tiene más, porque incluso, pues te digo, estábamos solos porque estaba también gente de producción en escenario, pero ahí en los palcos nomás éramos mi carnal y yo, güey. Y justo nos llamó la atención que era así de, a ver, pues de qué palco o sea, vamos a asomarnos para cuadrar esto. Y dijimos, mira, este está cerrado, está clausurado. Entonces dijimos, qué raro, ¿no? Que esté clausurado. Y nos tuvimos como que brincar para ir a ese porque palco. No hay como acceso a puertas, o sea, te tienes que saltar. No. Ajá. A ver, mira, coincidentemente de hecho, vimos al mismo fantasma. Exactamente, de hecho también cuando fuimos a cubrir un evento, yo tenía la opción de irme o a escenario o a esa parte. Y sí le dije al de ahí, no, mira, tú ponte ahí, o sea, sáltate esa bardita y ahí tú quédate, porque ya me la sabía de que en esa parte sí hay gente que siente algo. Ya yo mejor me fui al escenario. Digo, todos los seres humanos, independientemente de la época, la edad y la procedencia, nosotros vemos por la refracción de luz. O sea, la luz es la que nos hace realmente ver y no es otra cosa. La gente no vemos en sí objetos, vemos refracción de luz sobre objetos. O sea, los colores que vemos no es que mi gorra sea negra o que tu pared sea blanca, sino más bien es que la luz que le está dando está refractando cierta gama de colores de la composición de la luz. Entonces, en eso, yo tratando así de explicar luego incluso las cosas que me han pasado, digo, bueno, nadie ve infrarrojos ni ultravioletas, que sería lo más que Superman, no sé si existiera. O sea, de esa gama como más allá. Pero si hay matices, así como hay microtonos en la música, si resulta, no sé, que hay variantes de refracción en la luz en esta gama de 256 millones de colores, que pudiera llegar a ser de que percibimos por algún momento de algo que no tiene tal cual una corporeidad material, pero que sí puede llegar a afectar esa refracción de luz y nosotros lo vemos como sombra. Yo tratando de entender, o sea, porque también, o sea, hablando propiamente de ese edificio donde tú trabajas, hay una grabación, mírala. Híjole. Ahí nos pasó, o sea, incluso ya lo saqué de programa, güey, porque al pobre Rafita que trabajaba con nosotros no lo hice regresar a trabajar ahí en la noche. Sí, no. Jamás, güey. No, es que sí pasan cositas. Y se ve negro. Y se ve o sea, se ve igual una sombra como, pues, de antropomórfica, pues, pero sin piernas. Hacemos una pausa en nuestra entrevista para poder ver un poco de la evidencia que grabamos en este lugar. Está tomado de las cámaras de seguridad, en donde podemos ver una sombra cómo se desplaza de las oficinas hacia donde nosotros nos encontrábamos. Es como una silueta de una persona, solamente que no tiene piernas. Vamos a ver nuestro video. ¿Qué es lo que se ve? Pues se ve una sombra que sale del lado derecho, una sombra que parece una persona, solo que en la parte de las piernas se difumina, o sea, la parte derecha que uno ve, se difuminan las piernas. Se ve como esta persona sale y rápidamente entra de nuevo a este espacio. Pues no tengo una explicación, realmente no hay una explicación de este fenómeno. O sea, obviamente no nada más fue eso. Ahí es donde empiezan las preguntas para mí complejas, porque verlo dices, bueno, es mi capacidad interpretativa de la realidad, que es donde entran como en esta situación de loading, que siempre he dicho, ¿no? De que tú lo ves, pero tu cerebro no procesa. Pero en ese caso que se grabaron en las cámaras de seguridad, pues dices, madres, güey. O sea,
la cámara no es subjetiva. Sí. O sea, la cámara no dice, voy a interpretarlo como humano. No, se ve una silueta tal cual, antropomórfica, sin piernas, güey. Entonces es... Sí. A mí me deja más preguntas, obviamente, que respuestas. Pero sí tiene que ver como... Digo, ahí serían como las pruebas de que sí se ven cosas como dicen las películas, ¿no? O sea, como pasan en las películas. Sí, exactamente. Por ejemplo, también muchas veces, así como nosotros lo interpretamos de repente como con figuras o siluetas, hay gente que ve destellos de luz. Por ejemplo, a mí también me pasó una vez fuimos, de hecho, a cubrir en esta época una casa que es también muy famosa aquí, por ahí por la Alameda. Fueron de un programa de radio. Y haz de cuenta que yo conocí a una persona que estaba trabajando ahí. Al día siguiente regresa y me dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que alguien vaya a grabar, porque cuando fuimos nos espantaron. Y yo, pero pues ¿qué les pasó? Pues entró la conductora en ese momento, pues así muy dicharachera, no, que aquí la casa, no sé qué, y se les cayó como una lonita, que era como un techito, en el patio. Entonces en ese momento, pues, o sea, no le adjudicas que, ¿por qué en ese momento se cayó, no? O sea, pues aparte la casa pues está vieja y eso, pero no se detuvieron como a explicaciones y pues nada más se echaron a correr, ¿no? Entonces ya no querían regresar. Entonces ya dijeron, es que ¿sabes qué? Si vamos a volver a ir, porque ya pasó en vivo, pues hay que sacarle jugo a esto, pero necesitamos evidencia. Entonces, ¿cómo ves? ¿Te animas? Yo le dije, pues vamos. Cuando fuimos, haz de cuenta que, pues sí, o sea, sí se siente de repente como el ambiente, por eso también es mucho de lo que la gente de repente se hace cuestión en su mente, ¿no? Entonces fuimos a una zona, precisamente al tercer piso, donde se cuenta como la historia trágica de la casa. Para eso fueron también como unos chamanes, para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo ahí, o sea, como para proteger a la casa. Haz de cuenta que hacen como un trabajo así como protección, y pues ya de repente como para sacar a los espíritus o que nos dejen estar ahí sin que nos hagan daño. Entonces nosotros entramos todo, y yo me acuerdo que como era de noche, pues traía en la cámara el Night Vision y acá grabando. Y yo soy mucho de que también, aparte de que estoy viendo la cámara, me gusta ver como qué voy a apuntar ahora. Entonces yo estaba grabando hacia una pared y en la cámara se veía una luz y yo pensaba que era el faro de afuera, ¿no? Y en la cámara se ve el destello de la luz. O sea, yo no te podría decir en ese momento que tengo la evidencia de un fenómeno, porque a la cámara, si tú lo ves, es un rayo de luz que le está entrando directo al lente. Pero yo cuando volteo veo que esa luz no es tan brillante, sino que es una silueta de una persona que se está asomando por la ventana y de repente se esconde acá otra vez. Pues en ese momento también no sé qué pasa ahí, porque a mí tal vez se me da mucho eso de que como estoy tanto en la lógica o en la prisa del trabajo, tal vez no identifico que me dé miedo, porque pues yo estoy a las carreras. Entonces cuando yo vi eso dije, caray, ¿habrá sido mi mente o qué onda? No, pues yo sigo grabando. Y ya yo sigo grabando y chequé la grabación y pues nada más se ve la luz. Pero fue así como un momento curioso que yo tuve aparte. Ya después, cuando terminó como todo el proyecto, precisamente en Día de Muertos, que fue el último programa, estaba tanto este chamán como su asistente y todos estaban platicando y estaban hablando precisamente de esa casa. Y decían, sí, pues es que ahí, por ejemplo, lo que la gente ve es una señora. Entonces, en el momento en el que hacen como este tipo de protección, su asistente dice que la señora estaba muy inquieta y que nada más estaba dando vueltas por la casa y asomándose por las ventanas. Entonces ya fue cuando yo dije, ¿se asomaba por las ventanas? Sí. Entonces ahí fue cuando yo lo relacioné de que yo vi eso en la ventana. De este fenómeno que es, por ejemplo, la gente sombra, o todos se pusieron de acuerdo, o entonces ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? O sea, las películas son las que nos metieron esta idea de estos entes, o, que me inclino más a esa, agarraron cosas o fenómenos que se vienen registrando desde hace mucho tiempo y se basaron en eso para representarlo en las películas. Una cosa como el diablo, pues. O sea, el diablo propiamente, este personaje, como personaje, no voy a meter en asuntos religiosos. Como personaje, el diablo que vemos, que es clásico rojito y con su colita y su trinche, y es un sincretismo de muchas entidades, incluso el color rojo, que es el amenazante relacionado a la sangre,
para representar al mal. O sea, tal cual el diablo, si es que existe esta entidad, sería un absurdo que si es un ángel, se viera así. Es para la mayor representación del mal. Incluso diablo ni siquiera lo he dicho en este programa. Diablo ni siquiera es un nombre, es como una referencia. O sea, es el contrario, el adversario. Ni siquiera es el nombre de esta entidad. ¿Será en este caso de que nos dijeron así son los fantasmas y eso es lo que espero? ¿O de que se basaron en esto que es como el argot popular para representarlo en las películas? ¿Tú qué crees? O sea, ¿que fue primero en la vida real para las pelis o de las pelis para la vida real? Yo estoy 100% seguro, por decirlo, o sea, de que fue a raíz precisamente de, o sea, todo esto son interpretaciones de la vida real. No necesariamente de que hayan pasado físicamente, sino como te decía, de tal vez de cómo la gente experimentó los fenómenos. Ahora, también, esto también de acuerdo mucho a la imaginería que hay de los cineastas, porque también no sé en qué momento hay una historia muy importante, muy interesante. Así, voy a poner un ejemplo muy burdo de la serie de la Liga de la Justicia Ilimitada. De hecho, la pueden ver por HBO Max. Hay un capítulo donde, por alguna u otra razón, viajan como a un universo alterno, donde se supone que ganaron poquito antes o no hubo Segunda Guerra Mundial. Entonces todo es como paz y tranquilidad. Y hay un tipo de superhéroes que son como más fenómeno de cómic antiguo, que son demasiado bondadosos, demasiado bien, demasiado morales. Entonces los personajes de la Liga de la Justicia dicen, oye, pero este mundo no es el real, o sea, no es el nuestro. Y el detective marciano, John Jones, se avienta algo muy interesante y dice que muchas de las dimensiones a las cuales existen y que no tenemos acceso, se representan a través de nuestros sueños. Entonces tal vez ellos, o sea, porque uno de los personajes precisamente de superhéroes que está ahí, que es muy tipo Capitán América, muy bonachón, Linterna Verde, él lo ubicaba de los cómics que él leía de niño. Y dice, no puede ser, o sea, es que este es un personaje ficticio. Le dice, pues es que la ficción está pegada a nosotros a través de nuestros sueños, porque de repente John Jones le explica como esa conexión. Cuando nosotros soñamos, hay veces que tenemos acceso a cómo son otras dimensiones. A mí uno de los escritores de ciencia ficción que más me gusta es Philip K. Dick, que tiene muchas películas que se han basado en obras de Philip K. Dick que la gente conoce y ubica perfecto. Yo Robot, Minority Report, en fin, hay muchas películas que es de este autor que era muy prolífero. Por ejemplo, ahorita lo que comentabas de estas como otras dimensiones, ¿no? Que hizo una obra que se llamaba The Man in the High Castle, ¿no? Que era el hombre del castillo, en donde precisamente ponía esta situación en la cual los alemanes habían ganado y existía como remembranzas de una realidad que era la nuestra, en donde no habían ganado los alemanes, y llega un momento en el cual que estas realidades empiezan a entrecruzar. Y obviamente pertenece al imaginario de este autor. Lo chistoso que me parece de este autor es que él mismo, ya en su vida, expresaba que le pasaban cosas pues bien paranormales, la neta. O sea, él le pasó de que, por ejemplo, su hijo, ¿no? Él le metió una idea, se le metió la idea, supuestamente una voz le dijo que su hijo tenía una hernia inguinal. Y era era un niñito, un bebé, y entonces fue con el doctor porque se sentía mal el niño y le dijo esto, descartaron esa cosa, le hicieron otro estudio y resulta que su hijo tenía hernia inguinal. ¿Hasta qué punto se entrelaza lo que es real, lo que le pasaba a él, y cómo lo transminó a las películas? ¿En dónde se disuelve esta idea de qué es la realidad, qué es un fenómeno paranormal en la realidad y qué es en las películas? Cuando pues a final de cuentas está como que medio entrelazado, ¿no? O sea, si hay unos que dices, nah, o sea, la mayoría de la gente toma su referencia de un exorcismo por precisamente las películas de exorcismo. O sea, creen que tienes que vomitar sangre, o se les voltea la cabeza, o o saben tu historia personal sexual. Y a la hora de un real exorcismo resulta que sí tiene tintes de esto, pero no es una cosa así, güey. O sea, ¿hasta qué punto nos han bombardeado ideas
de este sí, asunto. No, pues es que de hecho sí, muchísimo, porque a fin de cuentas visualmente pues tiene que ser espectacular, ¿no? Y se tiene que mostrar de esa manera y visualmente tiene que impactar a quien lo ve y tiene que recordar esa escena por toda su vida. Te decía, por ejemplo, en los 80s que se explotaba mucho esto con los animatrónicos. Son sí. Imágenes que la verdad, o sea, pues sí son como muy brutales, y sí impactaban. Y ahora, el nuevo cine, de hecho, hasta a mí se me hace un poco más, precisamente porque ya analizando lo de los 80s que era muy visceral, ahorita que comentabas lo de La Bruja, a mí se me hace una película muy fuerte, precisamente porque te pintan o bueno, ni siquiera te pintan esa línea del mal, te la dejan así, y realmente lo que vemos que es el motor del mal pues sí, o sea, como la tragedia de los personajes es sus propias creencias, la propia ideología que ellos van teniendo de cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tienen que hacer bien y obligar a los demás a cumplirlas, pese a que tal vez no estén muy de acuerdo en ello, pero vemos como ellos poco a poco, por su ideología, pues van cavando su propia tumba y ellos van propiciando que se originen estas cosas a las que ellos les llaman el mal. Por ejemplo, eso de que mucha gente todavía al final, tal vez yo creo también por eso mucha gente dice, ay, es que esa no da miedo, precisamente porque no sale nada. Pero bueno, o sea... Así es, porque no es ay, ahí está el diablo. Pero, no. O sea, no se están dando cuenta que realmente ni siquiera, es más, tal vez ni siquiera el diablo estaba involucrado desde el momento. La gente, o la familia en esta película, es la que poco a poco con sus acciones lo está llamando. Y no nada más llaman, lo está invitando, casi que les dicen, mira, así somos dignos de que tú existas, de que tú como idea del mal existas. O sea, eso es hasta más peligroso que tú veas ahí al chamuco ahí parado y así todo. Pues sí, la verdad. Y precisamente ahí es donde la gente que tiene de repente experiencia con estos fenómenos paranormales, ahí es donde tal vez se hace un poquito, ¿cómo te digo? A tal vez como hacer de lado, tal vez como la espectacularidad visual, sino da más importancia a lo que ellos sienten cuando experimentan este fenómeno. Y pocos, por ejemplo, si alguno tiene una experiencia, que algo que le haya pasado, algo que no puede explicar, pónganse a pensar, por ejemplo, luego en el momento, no piensan qué es lo que sentí. Piensan cómo se ve y cómo esto. Y tal vez incluso las mismas emociones son las que pueden reavivar ese hecho o ese pensamiento y ahora sí ya denotar la idea de que tal vez, yo olvidé que se veía así o olvidé que pasaba esto, porque pues le daba importancia precisamente a lo burdo que es tal vez la imagen, pero hay cosas que se dan más allá de la imagen, o sea, las mismas emociones. Dices, oye, pues tal vez incluso hasta esos pensamientos deberías de analizar, no sé, porque tal vez el terror no está precisamente en la pantalla, sino en lo que nosotros de repente interpretamos de esas emociones, ¿no? Nosotros los seres humanos tendemos a eso, entonces empieza mucho el asunto de desmembrar las ideologías que son reflejadas en las películas. Muchas de las cosas que, por ejemplo, otro punto que me gustaría que tú me dieras tu punto de vista son los absurdos en las películas, sobre todo en las películas paranormales. Lo he dicho aquí, o sea, hablando propiamente de las tantas películas que tienen que ver con extraterrestres. O sea, me estás diciendo que en la mayoría, no digo en todas, pero en la mayoría, algo que si ojalá la gente dimensionara qué distancias hay afuera, ¿no? Que viajó tantísimos millones de kilómetros, miles de millones de kilómetros para acá, que ponle que viajó en espacio-tiempo, o sea, tiene la tecnología para hacer eso, para traer su nave aquí y viajar kilómetros y kilómetros de distancia, entre si quieres hasta dimensiones para que pueda llegar en brincos cuánticos hasta acá, pero no tiene pa' calzones. Sí. Y sale encuerado. Güey, neta. O sea, ¿en serio me estás diciendo eso? Por ejemplo, fíjate, es que ahí, ¿cómo te digo? O sea, tal vez el absurdo lo estamos tomando en cuenta desde nuestra concepción, ¿no? Desde lo que, o sea, desde donde nosotros como pues, funcionamos más o menos como sociedad. Me acuerdo ahorita que decías de lo del espacio, esta película de Killer Clowns Out of Space. Que, o sea, precisamente, o sea, sí, es tan mala que es muy buena. Pero aparte de eso, o sea, es que sí es como, ¿cómo te digo? Sí es demasiado absurda.
pero la sigues viendo. Y ahorita que comentabas eso, bueno, teniendo la tecnología para hacer eso, yo lo primero que siempre me he preguntado es eso, o sea, teniendo la tecnología, el conocimiento y ya tal vez cierto grado de evolución para tal vez tener contacto con otra especie, lo que harías sería luego actos para enemistarte ahí. O sea, eso es como que no lo creo, ¿no? Nosotros sí lo hacemos, o nuestra historia nos ha enseñado que de repente sí se hace cuando, o sea, estas etapas de conquista, ¿no? De repente sí se tiene como esa idea de, ¿sabes qué? Voy a sacar el beneficio de esto. Pero ellos, ¿qué beneficio podrían tener? En este caso, en la de Killer Clowns, pues convertir tal vez, por gusto, tal vez convertir a la gente con sus pistolas láser. O en la película esta de Bad Taste, no sé si han tenido oportunidad de verla, de Peter Jackson, una película viejísima, donde también es algo similar, o sea, hay extraterrestres en la Tierra y ellos nos tienen o agarran a ciertas personas como para hacer hamburguesas, carne de hamburguesas, de carne humana, porque nosotros sabemos muy bien y ellos las venden. Entonces, o sea, ahí dices, bueno, deberían de tener un beneficio. Pues ya el beneficio está ahí, en que somos muy bonita carne de hamburguesa. Sí, eso ya, sí caemos en la subjetividad. Digo, hay unas películas, ahorita así como yo creo que todas las personas hemos de traer por ahí una playlist en donde sea gustos culposos, ¿no? Y así la gente que se declara rockera como yo, pues tendrás por ahí escondidillo, hay unos gustos que digas, ay no, la gente que no se entere que me sé la canción de Rama y medio, ¿no? Hay también unas películas que, digo, son, para mí, ahorita que dijiste la de los payasos, son tan malas, güey, que hasta en una de esas, o sea, no son buenas en sí, güey, pero sí el morbo mueve en esto. O sea, estaba viendo la película esta del sillón asesino. Pues los joya. No, los tomates asesinos, güey. La última que vi que fue los pantalones asesinos. Esa no la he visto. Güey. No, güey, tiene una producción. Sí, no, es que cómo pones unos dientes en unos pantalones, ¿no? O sea, tenemos esta medida que a veces caemos en lo absurdo. Pero pues hasta ahí, ¿no? Porque nos gusta explorar toda esta gama que exista de cosas que nos den miedo, güey. O sea, hay gente que sí, yo conozco amigos de mi generación. Es más, yo traumé a un amigo de mi generación en donde para mí las películas eran normales, güey. O sea, de niño yo sé que no era normal. O sea, a mí de muy chiquito veía películas de terror, pero que me explicaron que era todo fingido. Entonces me encantó porque dije, no existe. Entonces las veía distinto. Entonces yo veía películas como la de eso y amigos míos tienen al día de hoy fobia a los payasos gracias a la película de eso, güey. O sea, güey, a mí al día de hoy yo veo un payaso y digo, es mamá, güey. O sea, neta, ese güey te da miedo. Sí, no, es que neta, en serio, güey. Es que hay, bueno, por ejemplo, a mí cuando me tocó verla, yo la vi tenía que como 8 años. Y la pusieron en un cumpleaños, justamente. Yo creo no había payaso y dijeron, vamos a ponerla de eso. No sé cómo la consiguieron. Y y ya se cuenta que la empezaron a ver. Pero, o sea, a mí me dio miedo. Pero éramos una sala como con 15 niños. No podía mostrar miedo, claro que no. Yo no podía hacer ese. No se te acostumbras. De hecho, ahorita, justamente que hablábamos de eso, de cómo exageramos las cosas y de repente hacemos personajes tan absurdos. Fíjate cómo funciona también a la inversa. Ahorita les comentaba que ahorita donde me encuentro pasan de repente cosillas. A mí ya me ha tocado ver, precisamente, a un niño que está por aquí, por esta parte. Ahorita estoy en un estudio de televisión que tiene como varias etapas, ¿no? Varios sets. Entonces, ya me ha tocado que cuando estamos construyendo aquí, de repente ahí pasan cosillas, hay gente que lo ve, y cómo cambiamos del miedo a lo absurdo para aprender a vivir o a convivir con ello. La primera vez que lo vimos, 2 personas a la vez, yo estaba en un programa en vivo, y haz de cuenta que yo nada más vi un reflejo o algo así, volteo, se mueve rápido, y justo de donde se mueve, había una tabla. Entonces, como yo lo vi rápido, yo no pensé que era algo sobrenatural, yo lo vi rápido. Dije, ahorita se va a dar un golpe con la tabla y va a sonar bien gacho. No escuché nada y nada más estaba esperando el golpe y dije, caray. Y el que estaba operando con nosotros el programa me dice, ¿qué pasó? Y le dije, es que vi esto y esto. Fuimos a corte comercial, no dijo nada, se paró, mandó a corte, se fue al estudio y empezó a mentar madres. Entonces yo dije, caray, pues, ¿qué pasó, no? Ya me dice, es que ¿sabes qué?
yo lo vi antes que llegaras tú. Y yo pensé que era mi imaginación, pero ahorita ya que tú lo viste, pues ¿por qué estamos viendo lo mismo tú y yo? Y justamente ese día a mí me tocó hacer ese programa, normalmente no lo hago, pero me tocó porque cubrí un 25 de diciembre. Entonces nosotros lo bautizamos como Chuyín, porque es el nacimiento de Jesús. Entonces nosotros dijimos, pues lo vamos a llamar Chuyín, precisamente para darle como esa connotación absurda de ese fenómeno que sí todavía hasta si lo ves, pues sí te sacas de onda, pero nosotros tenemos algo muy curioso como para hacer burla incluso de esas cosas y aprender a convivir con ellas, porque qué difícil sería convivir con ellas si siempre las tenemos en esa imagen de terror, ¿no? Ya estamos llegando al final, mi Vela, y quiero hacer un ejercicio contigo, güey. Prepara esto para ti, a ver. ¿A cuál película de estas paranormales tú le cambiarías el final? Y si me podrías decir que para ti que hubiera sido mejor, ¿va? Emily Rose, ¿le hubieras cambiado el final o le hubieras dejado el que le dejaron? Yo creo que se lo hubiera dejado. Es que realmente nunca le vas a dar gusto a nadie. Entonces, sí. O sea, es bueno siempre dejarla. O sea, bueno, nosotros cuando tomamos decisiones es bueno, o sea, ser delimitantes, ¿no? Sí o no. Pero también en cuanto a ideología, tal vez ya después como para la reflexión, siempre es bueno dejar como la ventanita abierta, incluso con nosotros, ¿no? Cositas que de repente nos gustan o algo así, oye, tal vez dejarte abierta la idea de que, oye, ¿qué tal si algún día lo hago diferente? O tal vez hago esto. Entonces yo creo que esa película hace eso, o sea, te deja, pues no te deja en sí tal cual una conclusión como la gente hubiera esperado o como estamos acostumbrados, de que es un final finito y ya. Poltergeist. No. Y hablo de la película de los 80s, no sí. Este remake que se aventaron que está medio fumado. No, la original de Poltergeist le hubieras dejado así tal cual. De hecho, les tengo que confesar que esa fue la primera película de terror que yo vi. No, esa sí la dejaba como está. Aunque tal vez, o sea, yo no la cambiaría, pero sí es cierto que es una de esas películas que de repente hace muy espectacular como este fenómeno. Y precisamente lo que comentábamos, o sea, de que mucha gente, si no es como sale ahí, no pasó. Y no necesariamente, pero sí es un muy buen espectáculo. El Conjuro, que mucha gente actual... Te tengo que confesar que no soy muy fan del Conjuro, ni de sus secuelas, ni de sus spin-offs. A la gente le gusta mucho ese sustito de sonidos, de que le suban y le peguen. Está divertido, sí. Está divertido para ver a la gente saltar de su butaca. Pero creo que no, esa película yo sí le quitaría eso. Pero si le quitas eso, tendrías que trabajar un poquito más en cuanto a la profundidad de la historia y de los personajes. La maldición de Grudge. No, esa sí me da miedo. Esa sí la dejo. Es buena. Sí, aparte, ¿sabes qué? Esa peli, es un poquito el conecte con el terror de otras culturas. Creo que eso está muy sabroso. O sea, siempre que hay que ver películas de otros lados para ver qué les da miedo, la neta. Yo siempre que conozco a alguien del extranjero, me tocó una vez conocer a una chava que fue a dar unas clases rusa, preguntaba qué les daba miedo allá. O sea, porque también incluso nosotros tenemos la imagen aquí de que son muy rudos y muy intensos, que soportan el frío a diferencia de nosotros. Y siempre es muy interesante ver cosas de otros lados. Y yo creo que sí, yo no sería nadie para decir que la de la maldición hay que cambiarle algo, la verdad. Y aparte, así como está, funciona súper bien. Y por último, El Exorcista. No, o sea, no le cambiaré nada. O sea, yo creo que no, ya la historia ha corroborado que esa es la película de terror por excelencia y es parteaguas del terror. O sea, realmente, o sea, no sé qué tenga que... No, es que está muy bien hecha y como te decía, o sea, en esa película sí realmente los personajes, te puedes identificar muy bien con el problema de los personajes fuera de que veas la cabeza que gira y todo, porque yo no la veía de niño. De hecho, mi mamá me cuenta que ella la vio en el cine y que tuvo pesadillas por un mes. O sea, en su tiempo, pues sí, o sea, hubo gente pues que desmayos y cosas así como ahorita de repente 2, 3 películas que nada más sirve como artífice ahí publicitario. Pero yo me imagino que en su momento sí estaba bien fuerte ver eso. Y yo la vi en el aniversario. La primera vez que la vi fue en el aniversario y fui a la sala de cine con la escena de que está caminando acá por las escaleras. Y la disfruté mucho. O sea, pero es la primera vez que veo en el cine
que la gente, en una película de terror, que la gente no hace como el sustito. O sea, que neta se quedan serios porque están bien entrados en la película. Y pasan cosas así fuertes, pasan cosas para que te asustes y ni se mueven. Ojalá sea la primera de varias veces que yo te tenga en el programa comentando de estos fenómenos. Estuvo muy padre la plática. Gracias, bueno, por acceder a esta tu entrevista. Muchas gracias en verdad. No, al contrario, muchas gracias a ti y a tu público. Y pues sí, esperamos que se dé más adelante, ¿no? Otra platiquita así, a gusto. Y ahí a ver qué también nos comenta el auditorio ahí. A ver qué mensajes ahí tienen y experiencias también que nos hagan llegar, ¿no? Me parece perfecto que nos comenten ahí si quisiera que indagáramos un poquito más en las películas de terror y toda la magia que a final de cuentas encierran y que nos sirven a todo mundo de referencia para hablar de estos temas, ¿no? Sí. Perfecto, muchísimas gracias, mi Vela. Nosotros seguimos en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado a una emisión más de nuestro programa. Estamos muy contentos, tenemos muchos invitados. Viene un especial de Día de Muertos muy particular, en donde vamos a platicarles qué es lo que nos ha sucedido grabando este programa para ustedes, así como un suceso en particular, entrevistando a uno de estos testimonios paranormales en este programa. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast y también nos pueden encontrar a través de pitaya.fm en YouTube. Ahí podrán ver las reacciones de todos nuestros invitados cuando nos cuentan sus historias. Muchas gracias y hasta pronto.